Pues bienvenidos de nuevo a una nueva llamada de Crypto Insights. Bienvenido Raúl, bienvenido Eduardo. Y si queréis empezamos por lo que es tradición, Raúl, de empezar un poco comentando el precio a nivel de análisis técnico del precio de XRP, cómo lo ves, cómo esperas que evolucione un poco esta semana, dentro de 2 semanas o el próximo mes, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tal, Fran? Eduardo, un gusto estar aquí con ustedes, compartir este espacio dentro de Crypto Insights. Y bueno, como bien comentas, empecemos analizando el precio, analizando todos los factores que influyen dentro del análisis técnico de XRP. Y bueno, de ahí podemos comenzar a platicar de otras cosas interesantes. Hablando del precio de XRP, del análisis técnico, seguimos en una etapa alcista por encima de promedios. Sin embargo, bueno, hay una lateralización entre los 56 centavos, 45 centavos, que yo creo que vamos a estar ahí unos cuantos días o semanas lateralizando dentro de esos precios. Los 56 centavos de dólar, una resistencia bastante importante. Y derivado de también esta semana va a haber varios temas económicos que debamos de cuidar, que debamos de estar pendientes, ya que pueden mover un poco la volatilidad, ¿no? Entonces depende lo que diga la Fed esta semana. Hay anuncios importantes, la inflación, el tema económico de si suben las tasas, no suben las tasas, y eso, bueno, va a derivar que exista volatilidad en los mercados. Entonces esperemos un movimiento lateral dentro de los 56 centavos, 45 centavos, con un poco de tonos bajistas si el anuncio de la Fed no es positivo. Y bueno, voy a continuar o ligar este tema del precio de XRP con el índice DXY, que es el índice de la moneda del dólar. Entonces, el dólar se ve bajista, no se ve bien la gráfica del DXY. Derivado de, bueno, todos los factores también económicos, del tema de BRICS, que ya hemos hablado muchas veces, de cómo ha quitado el poder, ¿no?, a lo que es la moneda. Y el día de hoy se presenta por la tarde, no, por la mañana, 8:30, el tema de la inflación. Entonces veamos cómo abre el mercado, ¿no? Aquí vemos que el SPY 500 tiene un tono también bajista. Obviamente está influenciado por toda la expectativa que genera esto, ¿no?, de la inflación. Entonces son 3 gráficas, 3 temas importantes que debemos de analizar previo a la reunión de la Fed el día de hoy y los siguientes días, ¿no? Tenemos varios anuncios de la Fed, entonces debemos estar pendientes y cuidadosos de lo que pasa. Efectivamente, han pasado muchísimas cosas. Bueno, cada día que pasan hay más noticias que van en línea con lo que llevamos explicando tanto Eduardo en su canal como Raúl en el suyo y yo en el mío. Y una de las primeras noticias que quería comentar con vosotros, a ver qué os parece, es el hecho de que se ha hecho público, de hecho tú, Eduardo, lo reportaste en su momento, que Ripple ha anunciado que colabora con el Banco Central de Montenegro para desarrollar la primera CBDC del país. Las CBDCs están aquí para quedarse, no es una opción. ¿Qué te parece este tipo de noticias? Eduardo, ¿algún comentario que tú lo vistes antes? Seguro, seguro. A ver, muy interesante porque eso, en plan, lo he descubierto yo en Twitter, porque la manera como que Ripple hace las cosas, o sea, si estamos hablando aquí de hacer un CBDC con Montenegro utilizando XRP, podemos notar algunas cosas interesantes. Una es que no hay ninguna intención de Ripple, por ejemplo, en subir el precio de XRP, o sea, hacer un, como se dice, un pump o cualquier cosa basada en especulación, porque
estaba ahí Brett Garlinghouse encontrándose con el primer ministro de Montenegro, que es un país bastante pequeño, y no se escucha nada de Ripple acerca del hecho. O sea, es una cosa extremadamente importante porque vemos una empresa como Ripple que está encontrando un ministro para que, y están firmando documentos para que se hagan cosas con XRP y el Banco de Montenegro, pero si tú vas en la página oficial de Ripple y tú no escuchas nada, o sea, lo que quiero decir con eso es que mucha gente, o sea, especialmente los haters de XRP y eso, están siempre diciendo que la Ripple quiere como manipular el mercado y etcétera, pero si de verdad quisieran hacer algo, o sea, ni se dan el trabajo de publicar cosas tan importantes como esa. O sea, para descubrir eso, yo tuve que ir en el perfil del ministro de Montenegro, que no es un perfil con tantos seguidores, no es un perfil que tendrá, no sé, 3 o 4 mil seguidores, y donde él puso una foto con Brett Garlinghouse, y desde ahí que ha publicado esta noticia en Twitter, y ahí se ha ido a todas las noticias. Pero eso para decir que no hay un interés de Ripple en hacer un pump and dump. La estrategia de Ripple es muy simple. Están enganchando casi todos los bancos a nivel mundial y están construyendo. Mientras estábamos en el bear market que tuvimos ahí compañías como... compañías, no, individuos como SBF y bueno, lo que ha pasado después con FTX y también con Luna. Mientras estaba pasando todo eso, Ripple seguía construyendo, buscando nuevas parcerías, buscando nuevos bancos para trabajar con ellos y siguiendo contratando personas. Es que es eso, es que no les hace falta un pump and dump. O sea, el precio de XRP, mucha gente se cree que porque nosotros estamos hablando en redes sociales sobre XRP, es porque buscamos que la gente compre nuestras audiencias y que eso provoque un aumento del precio. Y lo que la gente no se da cuenta, sobre todo los Bitcoin Maxis, es que la subida de precio de XRP no va a venir determinada por nuestras audiencias, sino que va a venir determinada por el sistema financiero, que es una carta mucho más apetecible o una estrategia mucho más segura que poner todas tus esperanzas en que una moneda simplemente por popularidad de la gente se extienda y acabe subiendo de precio, que es lo que ocurre en el 99% de los casos con todo el ecosistema de las criptos. Entonces, esto lo digo por aclarar un poco el por qué vemos utilidad en el proyecto. Si XRP sube de precio es porque lo está usando el sistema financiero y no porque nos haga falta que nuestras audiencias lo compren, que es la gran diferencia entre XRP y otros activos digitales. Pero sí, sin duda, o sea, hablando de las CBDCs hay mucho, y de los bancos centrales, esto es lo que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que Ripple tiene colaboraciones con Montenegro, con Bután, con Papúa, pero también se sabe, porque lo ha explicado Brett Garlinghouse en algunas entrevistas, que ellos tienen non-disclosure agreements con bancos centrales que aún no pueden anunciar. Entonces la pregunta es, ¿cuántos bancos centrales tienen ellos ya con los contratos firmados para desarrollar las CBDCs? Y qué bancos centrales son, ¿no? Que es lo interesante. Creo que si supiésemos qué bancos centrales están colaborando con Ripple, tendría muchísimo más sentido, bueno, es bastante evidente, los movimientos de Michael Barr y Rosy Ríos, tanto en el Tesoro como en la Reserva, ¿no? Es simplemente un reflejo de algo que ya está hablado de antemano, pero que, pues, obviamente no se puede explicar. Otra cosa que quería comentar es el tema tengo aquí la lista, es el tema de Texas. Esta noticia es que cada semana pasan más cosas surrealistas y cada vez el trabajo se vuelve más fácil. Texas acaba de anunciar que el 1 de septiembre de 2023, no sé si lo sabíais esto, van a lanzar una CBDC respaldada por metales preciosos. Esto es una auténtica barbaridad porque
es un poco una confirmación de lo que llevamos meses diciendo, y es que hay un motivo por el cual los bancos centrales están comprando oro y la buena posibilidad o la posibilidad positiva de que las CBDCs estén respaldadas por metales preciosos, que sería combinar lo bueno de ambos mundos, el mundo digital y con las divisas digitales, con la parte de inclusividad que eso representa, que eso significa, y la parte de que sea algo que puedas tocar a la vez y que puedas ir a un banco central, dar o una sucursal o lo que sea, a una entidad financiera, dar tu CBDC y que te den un trozo de un metal precioso como es el oro a cambio de las CBDCs. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Os inspira confianza? ¿No os gusta? ¿Qué os parece? Desde mi punto de vista, creo que es un poco regresar, ¿no?, a lo que en algún punto se tenía, ¿no?, en 1971, cuando empezó todo este viaje por desligar el dólar con el oro y generar una impresión de dinero descontrolada, ¿no? Entonces, de alguna manera es una manera de estabilizar todo lo que es la economía de Estados Unidos. Creo que desde mi punto de vista es un acierto tener un backup o tener un soporte de algún activo. Sin embargo, el punto de la CBDC o de la moneda digital es lo que es una línea muy delgada, ¿no?, que tienen que verificar de manera correcta que no lleguemos al punto de control contra el hecho, ¿no?, de generar una moneda digital. Entonces, un acierto desde mi punto de vista la propuesta y un acierto, ¿no?, todo lo que está pasando. Un poco hablabas del tema de Montenegro y creo que muchos proyectos también de Ripple no los vamos a ver hacia adelante, ¿no? Es decir, no vamos a ver el sello de Ripple en todos los proyectos, van a estar en la infraestructura de un banco, en la infraestructura de una moneda digital de un país, de un estado. Sin embargo, no se va a anunciar hacia el público en general. Exacto. ¿Ibas a decir algo, perdón, Eduardo? Sí. No, estaba solo acordándome de una noticia que vi hace un mes o algo así, que desde 1967 los bancos no habían comprado tanto oro y otros metales también como lo están haciendo ahora. Entonces me parece muy claro que estamos moviéndonos acerca de algo nuevo, ¿no? Porque ya en el pasado era así, pero algo nuevo, al menos para las últimas décadas, ¿no? Que tenemos que necesariamente regresar para una economía donde el oro tenga un papel en el dinero, porque si vamos a ver, como ha dicho Raúl, lo que ha pasado en 1971, cuando los Estados Unidos y muchos otros países del mundo han dejado, como se llama, el gold standard, no sé decirlo en español, me tenéis que perdonar por eso, pero ahora moviéndonos en esa dirección, ya se habla mucho bueno, tú has dicho bien de esa moneda que el Texas ahora está haciendo con el oro. Yo creo que es una cosa natural, con toda la inflación, con todas las impresiones de dinero ilimitadas que se han hecho. Yo veo muy probable que vamos a volver ahora al gold standard y que va a existir un siesto de monedas, ¿no?, que van a operar y van a mover el oro en velocidad instantánea. Sería como decir que los bancos van a tener oro, y es muy difícil hacer previsiones aquí, pero por lo que he buscado yo, y se puede apuntar que los bancos van a tener mucho oro, y que para transmitir este valor van a estar algunas monedas, y una de ellas con seguridad es la XRP, pero hay otras, es un basket of currencies que van a transmitir el valor del oro en fracciones de segundos. Y por lo que decías antes, Francisco, eso es una frase de un ejecutivo de Ripple, que ha dicho que Ripple ya está en contacto con más de 20 bancos centrales en todo el mundo. Y encima cada semana salen nuevas noticias, ¿no? O sea, empezó con eso del Banco de Uruguay, ya pasamos por Montenegro, y bueno, a cada semana es algo nuevo. Entonces hay muchas personas especialmente en esta última semana, hubo un tweet muy polémico
de Joe Schwartz, de David Schwartz, que es el CTO de Ripple. No sé si habéis visto esa discusión vosotros, Sí, Raúl sí. y Francisco. Sí, Lo- sí que creo que toda la Sí, gente sí, lo la ha visto, vimos. ¿no? Una discusión muy polémica y muchas personas me han pasado la foto de la pantalla y preguntándome lo que opino de eso, porque él decía ahí que no, que XRP no iba a ser como backed up by gold. Pero solo para contestar a eso y quería pedir vosotros qué opináis de eso, ¿no? Yo solo pienso que la gente se estaba focalizando demasiado como entre líneas, ¿sabe? O sea, el hecho que el número uno, David Schwartz, siempre dice que él tuita como si fuera el 1 de abril todos los días, y eso lo ha dicho coincidentemente hace como 2 semanas, y entonces que la gente no se tome todo lo que dice él en como, ¿cómo se dice en español eso? Como al pie de la letra, ¿no? Muy, como tomándose el significado muy cerca de... ¿Me podéis ayudar con esa expresión Sí, que ahora no me... claro, literal. Muy Literal. literal, exacto, sí. Entonces que la gente no se tome eso muy literal y que ¿por qué investimos en XRP? No es por una serie de teorías de conspiración, por sino acompañando eventos mundiales, que no es una cuestión de opiniones, o sea, no es alguien diciendo yo pienso, yo opino, no, es y analizar eh, factos que están pasando en todo el mundo y tomar decisiones a partir de ahí. O sea, yo lo veo muy así. ¿Vosotros qué opináis de este último comentario de David Schwartz y también de esta cuestión del oro? Pues me parece buenísimo. ¿Por qué? Porque si tengo que usar una analogía, es como si le preguntas a la Casa Real Británica si ellos asesinaron a la princesa Diana. Es exactamente lo mismo. Si lo están haciendo, no lo van a reconocer, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Nadie de Ripple, ni David Schwartz, ni Brad Garlinghouse te va a decir, sí, o sea, no van a decirnos, sí, el oro va a jugar un papel importante en el futuro. Entonces, lo importante es tener una visión lo más macro posible. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la gente está discutiendo con tweets, como por ejemplo el de David Schwartz, están discutiendo la letra pequeña, ¿vale? ¿Qué me refiero a la letra pequeña? En cómo va a ser exactamente el sistema financiero a un nivel de detalle que es muy, muy difícil saber. Es decir, la discusión gira sobre si XRP va a estar respaldado por oro o no, o si otros activos digitales van a estar respaldados por oro o no. Lo importante no es eso. ¿Por qué? Porque puede que haya puntos intermedios, es decir, que lo que esté respaldado por algo sean las CBDCs y no XRP. Pero de forma indirecta, eso se ve reflejado también en el precio de XRP, ¿vale? Es decir, hay muchos mecanismos que nosotros desconocemos exactamente cómo va a ser todo el proceso con un nivel de detalle que es muy difícil de predecir. Lo que sí que sabemos a nivel macro es que el papel del oro va a ser muy, muy importante, por eso los bancos centrales están comprando oro, y que el papel de los activos digitales va a ser muy, muy importante, en concreto Ripple y XRP. Por eso se están posicionando en la junta directiva de Ripple, ¿vale? Es decir, cuando yo veo a David Schwartz contestando ese tweet, lo que pienso es, punto uno, están discutiendo sobre un nivel de detalle que es, desde mi punto de vista, irrelevante, ¿vale? Y segundo, porque es como, oye, va a caer un meteorito, ¿vale? Y decimos todos, oye, estamos todos de acuerdo en que va a caer un meteorito. Y de repente nos peleamos por si el meteorito va a caer en una zona o en otra, o en qué fecha y a qué hora va a caer el meteorito. Da igual dónde caiga, da igual la fecha en la que caiga. Lo importante es que va a caer un meteorito y que hemos detectado el meteorito. El meteorito es el oro y los activos digitales, en concreto XRP, y todos los activos relacionados con ISO 20022. Que contestando lo que decías tú, de la interoperabilidad. Hablamos mucho sobre XRP porque es como la bandera más clara de todo el proceso, ¿vale? De este nuevo sistema financiero. Pero va a haber otras piezas del puzzle que desconocemos, porque va a ser multi-chain, es decir, uno de los objetivos de hacer un sistema financiero basado en blockchain es que los mensajes sean más completos, los mensajes interbancarios y los mensajes de compra
y de interacción financiera sean más completos. Es decir, va a haber distintas capas y distintos proyectos que se van a ver beneficiados de un sistema financiero basado en blockchain. Y uno de esos proyectos que no hablamos mucho de ellos, pero que va a tener un rol importante, es IOTA, porque está basado en el Internet de las cosas. Y es como si te imaginas distintas capas de blockchains interoperables entre ellas, donde tú no solamente envías o validas una transacción, sino que esa transacción va a tener un paquete de información encima conectado a otros blockchain. ¿Vale? Hay que empezar a verlo de esa forma. Esto simplemente haciendo referencia a lo que has explicado tú antes, Eduardo, de la interoperabilidad. Así que lo de David Schwartz me parece que es polémico, obviamente, pero que no hay que tener una visión más macro de todo esto. No sé qué piensas tú, Raúl, ¿cómo lo ves? Totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que el punto de tener una visión macro es bien importante y voy a usar otra analogía, ¿no? Apple, una de las empresas más grandes, más importantes del mundo, ¿no? Cuando salió al mercado, recordemos que Apple no era famoso ni popular, ¿no? Las computadoras eran muy específicas para diseñadores, para gente que trabajaba en la industria del cine, ¿no? Se volvió popular cuando sacó el iPod, cuando sacó estas computadoras de colores, etcétera, ¿no? Entonces, un poco ligado a lo que dice David Schwartz entre líneas en esos tweets es justo, ¿no? XRP no va a ser el todo, ¿no? No va a ser el único en el mercado, ¿no? Debemos de trabajar en conjunto para hacer un multi-chain, debemos de trabajar en conjunto para que una aplicación use varias criptomonedas, dentro de ellas XRP. ¿Por qué? Porque también lo va a hacer atractivo, ¿no? Si no, lo va a hacer aburrido, ¿no? Entonces, creo que va muy ligado a todo esto, ¿no? Y lo que comentábamos antes, ¿no? No todos los proyectos van a tener el sello de Ripple hacia adelante, ¿no? Tú vas a hacer una transferencia, una transacción internacional con un banco, Citi, y detrás de todo eso va a estar Ripple, va a estar IOTA, va a estar Algorand. Quizá cuando tomes un préstamo no va a intervenir XRP, va a intervenir Algorand, pero cuando hagas una transferencia internacional va a intervenir Ripple, o cuando el gobierno va a cierto tipo de transacciones. Entonces, como bien dices, Fran, hay que considerar el ambiente macro, dejar a un lado como las pequeñas cosas que pueden llegar a alarmar o asustar. Y contestando también el tema de la vuelta del patrón oro, es algo cíclico que es necesario. Es decir, la última vez que pasó algo parecido fue en 1834, que no sé si esto lo he hablado con vosotros, con Raúl y con Eduardo, pero básicamente el Reino Unido hace 200 años tenía el mismo problema que tiene el mundo ahora mismo, que es una deuda desmesurada que no podían controlar porque habían tenido una guerra contra Napoleón, se habían endeudado demasiado y era literalmente impagable. En ese momento ellos no estaban respaldados por metales preciosos, ¿vale? Lo que tenían era un mecanismo, su sistema contable eran unos huesos, cogían unos huesos, hacían unas inscripciones en los huesos y luego partían el hueso en dos. Y cada uno, cada vez que había un préstamo, cada persona tenía como una parte del hueso, ¿no? Como registro. Se llaman tally sticks. Entonces, todas las deudas estaban registradas en esos huesos. Y lo que acabó ocurriendo es, llegaron a la conclusión de que literalmente no iban a poder pagar la deuda y que lo mejor que podían hacer era quemarlo. Entonces, apilaron todos los huesos y literalmente quemaron todos los huesos, que fue lo que provocó, sin querer, estos huesos estaban cerca del Parlamento inglés. Y entonces este incendio provocado se les fue de las manos y acabó quemando parte del Parlamento sin que tuviesen la intención de quemarlo. O sea, no había ningún tipo de intención de, vamos a quemar el Parlamento, simplemente querían deshacerse de todas las deudas, de todo su sistema contable. Creo que es en 1833. Y un año después, UK volvía al patrón oro. Reevaluaban la moneda y explicaban, tenemos que oxigenar la economía otra vez. Y creo que es un poco lo mismo que está pasando ahora, pero evidentemente no van a quemar ningún edificio,
sino que simplemente van a iniciar un nuevo sistema contable que, en mi opinión, va a estar basado en blockchain, y XRP va a jugar un papel fundamental, 100%. Y quería comentaros también qué os parece la noticia de Twitter. Twitter ya no existe, es x.com, y está siendo muy polémico, está siendo muy comentado en redes sociales, en Twitter, porque Twitter tiene el potencial. Hice un tweet esta semana explicando qué creéis que va a ser más grande, Twitter o Ripple, porque Twitter tiene el potencial de convertirse en una super aplicación, tiene creo que 600 millones de usuarios y se va a convertir en un banco. Yo creo que se va a convertir en un banco. ¿Cómo veis el papel de Elon Musk con las criptomonedas, el proyecto de X.com que intentó iniciar hace 20 años? ¿Cómo lo veis esto, Eduardo y Raúl? Bueno, a ver, empezamos con Elon Musk, que siempre ha estado muy envolvido en eso de las criptomonedas, ¿no? Pero la primera cosa que mucha gente me pregunta es qué pienso acerca de Dogecoin, porque es muy difícil no comentar acerca de Dogecoin si estamos hablando de Elon Musk, ¿no? Y bueno, yo veo que si Twitter creo que se va a convertir en un banco y ya tenemos otras empresas que están operando en una manera parecida. No sé si vosotros conocéis lo que hace Starbucks. Starbucks tiene un modelo muy parecido, no sé si en todo el mundo, pero en los Estados Unidos, donde la gente compra cafés y gana puntos ahí. Y lo que pasa es que eso acaba dejando dinero en la aplicación y eso se ha convertido literalmente en un banco. O sea, los Starbucks están operando idénticos como a un banco y ya es uno de los mayores bancos en términos de dinero que se queda ahí en la aplicación y es solo dinero de gente que va a comprar café y comida en Starbucks. Entonces, si Starbucks está haciendo eso, claro que Twitter, con creo mucho más usuarios activos, ¿no? Puede sí convertirse en un banco. Y también creo que Ripple va a tener un papel muy parecido con uno de los bancos. Ahora, ¿cuál va a ser mayor? Es una pregunta difícil, aunque yo me quedo del lado de Ripple en esta, porque, claro, si vamos a hablar aquí el potencial que tiene el XRP Ledger y si vamos a tener que mover una gran cantidad de dinero en todo el mundo, yo creo que Twitter se queda más limitado en eso. Y si vamos a hablar un poco de Dogecoin, yo no veo Dogecoin como una moneda que pueda ser funcional y que pueda operar en Twitter. Especialmente, bueno, hay muchos motivos, pero tiene un supply muy grande. El mecanismo de quema de monedas también no es funcional como es lo de XRP, porque XRP, aunque tenga 100 billones de monedas, es deflacionario porque cada transacción va a quemar una cantidad de XRP, si no me engaño ahora es 0.0001 XRP. Entonces, Dogecoin no podría funcionar, en mi opinión. Se va Elon Musk a crear una moneda nueva o qué va a hacer, eso no lo sé, solo podemos especular. ¿Y vosotros qué opináis? O Raúl, en caso, ¿no? De acuerdo, creo que una parte importante es la magnitud, ¿no? Por ejemplo, de Ripple, ¿no? Como empresa, ¿no? Estamos hablando de infraestructura, de tecnología de primera que está detrás de todo esto, ¿no? Y Twitter, bueno, ahora X-Corp, es aún pequeña en cuanto a esa tecnología, ¿no? Sin embargo, es grande en cuanto a toda la adopción que puede tener, todo lo que decías, Eduardo, un poco el modelo de negocios de un Starbucks, ¿no? De cómo funciona. Entonces, creo que en cuanto a adopción puede ser masivo, sin embargo, bueno, no tendría la infraestructura necesaria para fungir en ciertas partes de un banco, ¿no? Como, no sé, una transferencia internacional inmediata o tokenizar algunos activos como acciones. Entonces, el sistema financiero, desde mi punto de vista, va a fungir en diferentes proyectos, ¿no? En Twitter podría ser alguno que estuviera dentro.
en todo este ecosistema financiero, algo similar a lo que decías, al ecosistema de un Starbucks, en donde todos los seguidores, toda la gente que está dentro de Twitter puede tener dinero ahí y representar un ambiente importante. Y de igual manera, Dogecoin no creo que tenga toda esa tecnología, toda la infraestructura para hacer algo tan grande. Si hay esos grandes crecimientos, esos pumps han sido básicamente por los tweets o la injerencia que tiene Elon Musk en todo el ecosistema y nada más, ¿no? Pero en una de esas también vemos que Twitter empieza a adoptar diferentes monedas, ¿no? Para de alguna manera adoptar o incluirse en ese ecosistema y ser más grande. Yo también pienso lo mismo. Ripple va a ser mucho más grande, sobre todo porque tiene... A ver, hay que decir que tienen un público objetivo, unos clientes que son diferentes. Por un lado, Ripple tiene como clientes a entidades financieras y por otro lado, Twitter tiene como clientes a usuarios finales, con lo cual el producto al que tú estás enfocado es muy diferente. Pero no está mal tener un banco con 600 millones de usuarios, ¿eh? Tampoco me importaría tener un banco con 600 millones de usuarios. Creo que no, que objetivamente Ripple va a ser mucho más grande. Pero sería interesante ver qué tipo de colaboración van a acabar haciendo en un futuro las redes sociales como Twitter con blockchain. O sea, si van a integrar, es obvio que van a integrar pagos, pero ¿qué pagos, qué plataformas van a usar, no? Está ahí el rumor de que ha escogido X.com por XRP o por todos los activos relacionados con X, XLM, XDC, pero bueno, esto ya son harina de otro costal. Y en cuanto a Dogecoin, bueno, yo en su momento compré y me deshice muy rápido de la inversión, porque es esto, es especulativo, es decir, son monedas al estilo pump and dump. Puede que tengan el cariño de mucha gente en el sector de las criptos, pero ni cumple con la normativa, no soluciona ningún problema, no tiene ningún estándar relevante, es decir, puede que incluso siga creciendo, pero no veo ningún tipo de utilidad real. Eduardo, ¿cómo van las preguntas? ¿Hay alguna pregunta en Twitter que la gente quiera que contestemos? Todavía no, pero porque no he dado espacio en general. Cuando estáis hablando aquí, yo quito el micrófono y los pregunto si tienen dudas. Entonces déjame hablar un poquito aquí con la gente de Twitter. Vosotros que estáis escuchando la conversación, yo veo aquí Carlos, Fabio, Julio, hay Roberto, hay muchos aquí, Mister 123. Si tenéis preguntas, podéis escribir aquí en la chat y en algunos minutos vamos a contestar. Ahora podemos seguir y cuando tengan preguntas me van a aparecer aquí, ¿vale? Perfecto. Pues otra de las noticias que es muy, muy, muy importante, creo que de hecho es una de las noticias más importantes del año, de lo que llevamos de año probablemente, es que la Autoridad Monetaria Digital, de la moneda digital, lanza una moneda digital del Banco Central Internacional, una CBDC. Esto es muy... Os voy a leer un poco rápido. Y es que en la reunión de primavera de 2023, el Fondo Monetario Internacional anunció el lanzamiento de una moneda digital del Banco Central Internacional, que fortalece la soberanía monetaria de los bancos centrales participantes y cumple con las recientes recomendaciones políticas de política de criptoactivos propuesta por el Fondo Monetario Internacional. Así que, ¿cómo veis esta noticia? ¿Qué papel veis que van a jugar las criptomonedas? ¿Cómo lo veis esto, Raúl y Eduardo? Bueno, a mí me llegó de sorpresa porque justo en la investigación que he hecho de Ripple, de XRP, Ripple forma parte del Digital Pound Foundation
y del Digital Euro Association, y ha estado trabajando mucho tiempo en el desarrollo, interviniendo en todo el tema de las monedas digitales de los bancos centrales. Entonces, bueno, el que el mismo Digital Pound Foundation salga con este anuncio de que lanza una CBDC, te deja entre líneas, ¿no? Que tanto está detrás Ripple como criptomoneda o XRP como criptomoneda funcionando, ¿no? En el ecosistema, y que tanto hay otras monedas involucradas, ¿no? Definitivamente, digo, un punto muy positivo desde mi perspectiva para Ripple, para todo el ecosistema de criptomonedas. Y bueno, como decíamos, no todo va a tener el sello de Ripple, pero entre líneas, desde mi perspectiva, sí tiene una parte de lo que es la empresa Ripple y de lo que es la criptomoneda XRP. ¿Y tú, Eduardo, cómo lo ves? Pues yo lo veo que es muy difícil encontrar una área financiera, o sea, de los bancos o donde haya un envolvimiento, o sea, de cualquier moneda digital, donde no tenga los digital imprints de Ripple. O sea que, ya es la verdad, ¿no? O sea, cuanto uno más va a investigar, más aparecen relaciones con Ripple. Está en todo lado. Entonces, por eso yo digo a las personas que no hay que hacer inversiones basado en teorías y cualquier conspiración, o mismo hay teorías que todavía no se han demostrado verdaderas, pero que la gente se pone mucho tiempo discutiendo, como has dicho antes, Francisco, ¿no? De los meteoritos, ¿no? Que va a caer un meteorito, y hay gente que se está mirando y están haciendo una discusión acerca de va a caer el meteorito, pero en este día va a hacer sol o va a estar lloviendo, ¿no? Y esa discusión va así y las personas están mirando en la dirección equivocada. Entonces yo veo que sí, que Ripple tiene una participación muy fuerte, y eso es para mí el mayor indicativo de por qué tengo yo el mayor porcentaje de mi portafolio en XRP. Porque yo no veo ninguna otra moneda, aunque sí vamos a tener otras monedas con mucha importancia, como hemos hablado antes: IOTA, Algorand, XDC, o sea, Xinfin, HBAR de Hedera, pero yo me quedo siempre con lo más importante, que es XRP, y también porque no hay ninguna otra que tenga el nivel de conexiones a nivel de bancos internacionales como tiene Ripple. Justo eso. Yo lo único que... Perdón, Raúl, ¿ibas a decir algo? No, totalmente de acuerdo. Digo, aquí tenemos una pregunta, pero si quieres terminamos con... Perfecto, simplemente iba a comentar que una de las asesoras de Ripple es una ex empleada del Fondo Monetario Internacional. Jess Chong se llama, creo, si no me equivoco. Esta mujer trabajó para la Reserva Federal de Nueva York, en Estados Unidos. Después trabajó en el FDIC, the Federal Deposit Insurance Company, y después pasó a Ripple, y de Ripple ha pasado al Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, es que son siempre las mismas personas, con las mismas instituciones, rotando en los mismos puestos. No es nada original, igual que Sandy O'Connor, igual que Michael Barr y toda la junta directiva de toda la gente que ha ido rotando, cambiándose de puestos, simplemente construyendo un sistema financiero alternativo que va a completar los huecos del actual. ¿Cuál es la pregunta que querías comentar, Raúl? Va una pregunta para los dos. ¿Creen que XRP será una stablecoin? Muy buena pregunta. Pues creo que será... No es que sea una stablecoin. Hay varios documentos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que hacen referencia a XRP y a XLM, a las dos, como stablecoins. ¿A qué creo que se refieren realmente? Me refiero a que si tú tienes a una institución como DTCC, que maneja 1.7 quadrillion, creo que es 15 ceros básicamente, para no hacernos líos con los idiomas.
y esa institución determina que va a usar el ledger de XRP para transferir a nivel internacional todo el dinero, eso se va a ver reflejado en el precio de XRP. Y se va a ver reflejado de forma estable. ¿Por qué? Porque van a estar haciendo pues más o menos las mismas transacciones a lo largo con variaciones obviamente a lo largo del año, pero no es lo mismo que el mercado de las criptos tenga 3 trillones como ahora, que es una capitalización muy pequeña, a que de repente tengas a todas las instituciones financieras pompeando, porque están literalmente usando ese blockchain para sus transferencias. Entonces, si tienes un flujo constante de dinero pasando por un ledger, eso puede hacer que la moneda sea estable, pero a unos precios mucho más elevados que los actuales. Entonces, creo que no va a ser un stablecoin al uso actual, sino que va a ser estable simplemente porque lo va a estar usando el sistema financiero. Y no va a desaparecer el sistema financiero, sino que va a continuar como en un formato nuevo. ¿Qué piensas tú, Eduardo? Yo veo que la discusión va mucho acerca de la definición de stablecoin, ¿no? Podemos apuntar, por ejemplo, que para mover cantidades grandes de dinero, especialmente a nivel institucional, o sea, si queremos mover una moneda voy a dar un ejemplo de México, donde tienen, creo que es el pesos, ¿no? Si quiero convertir pesos en, no sé, euro, y lo vamos a enviar eso a través del blockchain, o sea, convirtiendo la moneda pesos en XRP, y nosotros sabemos que el tiempo de transacción de XRP es de más o menos 3.8 segundos, entonces sí que XRP tiene que ser estable para que se haga esa transacción, para que cuando llegue el dinero en el otro lado, la cantidad sea la misma, o sea que la persona que ha enviado el dinero, que llegue al otro lado con el mismo valor. Eso es una cosa. Y sí, has dicho muy bien que hay documentos del Banco Internacional que están todos apuntando a XRP como una stablecoin. Y incluso hace, no sé, unos 4 días yo puse en mi Twitter una foto de la pantalla de uno de esos documentos que llaman XRP también de stablecoin, pero eso va mucho acerca de la definición de lo que es stablecoin, ¿no? Aquí tenemos un documento también que es del grupo de los 30, o sea, el G30, que se llama Digital Currencies and Stablecoins. Eso lo puse yo en Twitter ayer. Y también ahí está haciendo muchas referencias a XRP como stablecoin. Entonces yo creo que no cabe a nosotros ahora definir cómo va a ser específico, o sea, que va a ser una stablecoin, pero dentro de cuál definición de stablecoin. Yo creo que eso sería una pérdida de tiempo estarnos aquí discutiendo. Y hay mucha gente que lo está haciendo, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que está mirando en la dirección contraria. Yo creo que en este tweet de David Schwartz, él ponía algo que XRP no sería una stablecoin, pero ¿en cuál sentido de stablecoin? Eso es la pregunta que pondría, y que la gente está enfocándose en las cosas equivocadas, especialmente aquí en Twitter. Mucha gente pasa demasiado tiempo en discusiones, pero al final ya sabemos que Ripple está trabajando con los bancos centrales, ya sabemos que XRP va a tener un papel muy importante. Entonces, ¿por qué nos estamos enfocando tanto tiempo en encuadrar esa definición de stablecoin? O sea, que no va a cambiar lo que está pasando acerca de la realidad, ¿no? Exacto. ¿Tú qué piensas, Raúl? ¿Cómo ves el tema del stablecoin? Muy alineado con ustedes. Realmente, primero la definición, ¿no?, de la stablecoin, y posterior, ¿no?, que es, desde mi perspectiva, estamos o mucha gente está viendo las noticias de alguna manera ligado a la esperanza, ¿no? Vamos a ver si es backup del oro, vamos a ver si es una stablecoin, y realmente no se van hacia atrás, ¿no? Que es Ripple, las conexiones, ¿no?, que tienen contra todo el sistema, quién es Michael Barr, quién es Rosy Ríos, quienes están dentro del sistema o dentro del board de Ripple, y qué conexiones tienen, ¿no? Hay una conexión también. El equipo del Digital Pound Foundation incluye personas de Ripple dentro del sistema, ¿no? Que es el ISO 222,
y por qué solo hay dos monedas en el ISO 222, ¿no? Que es XRP y XLM, ¿no? Entonces, todas esas conexiones creo que son más importantes que si es o no una stablecoin, ¿no? Al final, como bien dices, ¿no? El qué o de qué se haga cargo Ripple y XRP va a definir ese tipo de stablecoin, ¿no? Si se transfieren $4 trillones, se volverá una stablecoin por el uso que se le da a la moneda. Entonces, realmente creo que es en lo que debemos estar enfocados, ¿no? En todo lo que significa XRP, Ripple y el ecosistema. Justo eso. Tengo unas preguntas en Twitter, perdona, se te interrumpo. Sí, no, dispara. Aquí pone Carlos, ¿creen que tiene algún tipo de relación los inicios de Elon Musk con X.com y PayPal con los recientes cambios de nombre de Twitter a X Holdings con XRP? ¿Qué opináis vosotros? 100%. De hecho, Elon Musk lo ha reconocido públicamente en una de las entrevistas. La gente se ha olvidado de que Elon Musk inició sus andaduras como emprendedor con PayPal, porque en cuanto salió Internet, todo el mundo se puso a preguntarse, oye, ¿cómo podemos mejorar el sistema financiero? Queremos hacer e-money, dinero digital. ¿Cómo podemos hacerlo? Y entonces, él, junto con Peter Thiel y otros emprendedores que ahora, después de vender PayPal, se separaron todos y siguen con sus emprendimientos, todos tienen unicornios ahora, dijeron, bueno, pues nos juntamos 4 amigos, entre ellos Peter Thiel y Elon Musk, y montamos PayPal. Entonces, PayPal fue el mejor emprendimiento o el mejor modelo de negocio que se les pudo ocurrir usando una tecnología como es la de Internet. Y de hecho hay fotos de ellos con la tarjeta de X.com que pretendía pues, hacer lo que van a construir ahora. Entonces, Elon Musk ha reconocido públicamente que su objetivo lo que va a hacer es desenterrar un modelo de negocio que ellos tenían hecho, un business plan, hace 20 años y que van a hacer un business plan con montar Twitter, o sea, X.com, fusionarlo con Twitter y que se acabe convirtiendo en una super aplicación donde puedas hacer todo, desde trabajo a pagos, a redes sociales, o sea, hacer algo completo, ¿no? Una super aplicación que yo creo que tiene muchísimo potencial y que por eso ha pagado la barbaridad que ha pagado para adquirirlo, porque él no está pensando en redes sociales, él está pensando en la plataforma de pagos, que fue con lo que inició él realmente su emprendimiento, que es mejorar el sistema financiero a nivel internacional. Entonces, ha visto la oportunidad con Twitter y ha ido a cuchillo. Y aquí voy a ligar un punto, ¿no? que hablábamos antes, ¿no? El convertirse en un banco o no, ¿no? Qué mejor para un emprendedor, ¿no? Que tener de alguna manera fondeo barato, ¿no? Entonces, el que Elon Musk haga toda una infraestructura que funcione, que tenga usuarios, que tenga dinero, que se transfiera y toda esta infraestructura que se está preparando es relacionado a eso, ¿no? A tener de alguna manera fondeo barato, de otra manera una gran empresa que transaccione, que sea una red social, que tenga muchas vertientes, ¿no? Entonces, es como cuando empezó, voy a regresarme a Apple, ¿no? Cuando empezó Apple con Apple Pay, ¿no? Que incluyó a las tarjetas de crédito para transaccionar, ¿no? Pero el objetivo de Apple no era transaccionar o no era que incluir a las tarjetas de crédito, era aprender cómo funcionaba el sistema de tarjetas de crédito, la infraestructura del sistema de tarjetas de crédito, para después replicarlo y sacar su propia versión, ¿no? Entonces, es parte, desde mi perspectiva, de algo similar. Además, es una guerra, me encanta que hayas sacado el ejemplo de Apple, porque es una guerra de información.
el motivo por el que Apple saca Apple Pay no es que sean altruistas y que sean generosos, que gana Apple. Apple lo que tiene es acceso a información de las transacciones que nosotros realizamos con nuestra tarjeta. Saben qué empresas hemos comprado, con qué cantidad nos hemos gastado, y se pueden hacer con todos esos datos. Claro, no estamos hablando de una empresa pequeña, estamos hablando de que hay millones de usuarios pagando con Apple Pay. Pueden tener acceso a información, a los estados contables de las empresas antes incluso que las empresas lo publiquen. Pueden hacer estimaciones. Es decir, si me lo invento, Blue Banana, que es una marca de ropa española, tiene el 80% de sus ventas hechas, no el 80%, pero vamos a decir que el 40% de sus ventas hechas a través de Apple Pay, porque la gente compra a través del móvil. Apple tiene acceso a esa información y puede estimar si esa empresa el año que viene va a hacer más dinero, menos dinero, si va bien, si va mal. Y antes de que la información se haga pública, pueden decidir vender las acciones, comprarlas o simplemente mantenerse. Entonces, la información, los datos, es súper importante. Y Elon Musk ha hecho una jugada brutal comprando eso porque se está adelantando a la infraestructura. O sea, tú imagínate cuando empiece a fluir toda esa información de datos bancarios y de flujo de información de datos, de todo, a través de Twitter. Va a ser brutal. Más preguntas que tienen No, solo quería concluir aquí, muy de acuerdo con lo que habéis contestado los dos. Y también, a ver, nos están preparando, ¿no? Con eso de Apple Pay, y si vosotros os fijáis, ya no se hace mucho pagamento en efectivo. Eso también es parte del plan orquestado para que vayamos cada vez más en el digital, ¿no? Y aquí me trae para una otra pregunta que no es una pregunta, pero que nos ha dicho aquí de comentar George, y pone: BCR avanza en implementar moneda digital en Perú. Y ha puesto aquí un artículo que no puedo abrir ahora porque si no me va a cerrar los espacios de Twitter. Pero, ¿qué pensáis vosotros? Y más, Sudamérica está avanzando muy fuerte con las monedas digitales. También él ha puesto ahí de Perú, pero yo sé también que Brasil ya quiere implementar su moneda digital hasta el 2024, ya el próximo año. Entonces estamos avanzando muy rápidamente. Eso parece de película. ¿Qué opináis vosotros? Perdón, no he oído bien. ¿Qué país? Perú. Perú. Pone aquí que BCR, creo sea el Banco Central de Perú o algo así, avanza en implementar moneda digital en el Perú. Y yo creo que va muy ligado, sí, ¿no? Perdón, el Banco Central de Reserva de Perú. Es de Perú. El BCR. Ok, realmente lo que vamos a ver es eso, ¿no? En todos los países se va a empezar a lanzar todos los proyectos de monedas digitales de los bancos centrales, y son proyectos que no son nuevos, ¿no? Que no se implementaron, no se construyeron este año, sino que desde hace mucho se están construyendo. Este es un proyecto que lleva años, que lleva mucho tiempo desarrollándose. De hecho, el Fondo Monetario Internacional con Christine Lagarde hace algunos años, en 2019, estaban en una reunión, me parece que fue en Shanghái, en donde habla acerca del futuro del dinero, ¿no? Y te habla de una manera muy clara de lo que va a ser el dinero fiat, de cómo va a empezar a desaparecer, de las monedas digitales, de los bancos centrales, de cómo vas a transaccionar mediante el teléfono móvil. Entonces te deja muy claro, ¿no? Que es un proyecto que viene desde muy atrás y que lo que estamos viviendo es la implementación, ¿no? No el desarrollo, o no el hacer un proyecto en estos momentos, ¿no? Porque se nos ocurrió, porque llegó el blockchain, sino que estamos en esa transición del blockchain, del Quantum Financial System, que básicamente es sistema financiero cuántico, ¿no? Cómo vamos a transaccionar de manera cuántica, de manera inmediata hacia otros países, hacia otras personas, ¿no? Entonces vamos a ver que Perú, que México,
los grandes Estados Unidos, España, Australia empiezan a lanzar sus CBDCs como parte de proyectos ya hechos, ya orquestados desde hace mucho tiempo. Sí, justo quería comentar, más que sobre la parte de pagos, en general el impacto que va a tener blockchain, no solamente en Perú, sino especialmente en los países menos desarrollados, o sea, o en vías de desarrollo. Siempre pensamos que los países más desarrollados tienen como una ventaja competitiva frente a los países menos desarrollados, y esto en este caso es justo lo contrario. ¿Por qué? Porque blockchain va a permitir, o sea, blockchain va a tener un impacto mayor y va a generar muchísima más riqueza, en mi opinión, en los países menos avanzados o en vías de desarrollo, antes que en los países más desarrollados, que como por ejemplo España. ¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, tenemos una cantidad de burocracia, o sea, hay muchos intereses de por medio en generar fricción, porque la fricción genera dinero, ¿no? O sea, cuantos más intermediarios haya, más gente hay chupando del sistema. Registro de la propiedad, en general, no solamente pagos, sino en general todo lo que es la industria de la confianza, que es blockchain lo que va a revolucionar, ¿no? La industria de la confianza. Y entonces, en los países donde hay menos burocracia, donde el Estado es más pequeño, se van a ver súper beneficiados, países más pequeños, porque van a poder ser mucho más competitivos y mucho más eficientes que países mucho más grandes, que tienen muchísimos intereses de por medio, pues amigos de políticos que han montado un modelo de negocio en torno a generar fricción aposta dentro del sistema, ¿no? Pues bienes inmuebles, o sea, va a haber muchos intereses de por medio para frenarlo, pero que va a ser inevitable. Entonces creo que países como Perú, por ejemplo, están muy bien posicionados para que todo el ecosistema florezca mucho más rápido que en otros países. Por ponernos un ejemplo, el hecho de que Colombia haya decidido tokenizar los bienes inmuebles el registro de la propiedad antes que otros países, que en teoría son más avanzados, ya te indica un poco la cantidad de fricción que hay en Europa, por ejemplo. Claro, y encima otros países como hemos visto ya que el Banco de Uruguay tiene un documento firmado, y eso lo he publicado yo en mi Twitter, un documento firmado con Ripple, también nos pone evidencias que los países más pequeños y con menos burocracia están avanzando muy más rápidamente que países europeos, países como del primer mundo, ponemos así, ¿no? Yo creo que va a ser un elemento muy importante, y no solo para la burocracia, pero, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de XRP Healthcare. Los países que más tienen una demanda, o sea, más necesidad para una intervención, por ejemplo, de blockchain en el área de la salud, por ejemplo, de la sanidad, son los países que se están desarrollando, o sea, países en África, países en Sudamérica. Yo creo que por ahí empieza la verdadera revolución de blockchain, que va a traer más transparencia, va a traer más credibilidad y va a automatizar el proceso, pero en otro lado también va a quitar muchos empleados del gobierno, como has dicho tú, Francisco. Mucha gente que está ahí sobreviviendo, friccionando los procesos. Seguramente eso va a tener un precio, y esas personas tienen todo el interés en hacer que este proceso de blockchain sea más lento. Sí, pero al final es un tema de actitud. Es decir, es verdad que va a haber muchísima gente que se va a quedar sin empleo por la revolución tecnológica que estamos viviendo con blockchain y la inteligencia artificial, pero es que al final es algo que se repite de forma cíclica. Claro. Yo averigüé hace muy poco que, yo esto no lo sabía, pero uno de los sectores que más se vio beneficiado durante la Gran Depresión fue la aviación. En la Gran Depresión hubo muchísima gente que lo pasó fatal, que estaban, todo pintaba mal. Pero la gente que estaba posicionada en el sector de la aviación y en las industrias que daban servicio al sector de la aviación, tuvieron una demanda brutal. O sea, subió y estaban, el pico máximo de expansión. Lo mismo en 2008. 2008, cuando todo estaba fatal, se inventó el iPhone. Y todos entendemos ahora el impacto que ha tenido iPhone en toda la economía, ¿no? O sea,
startups valoradas en miles de millones que simplemente existen en el teléfono móvil. Con lo cual, ahora va a pasar exactamente lo mismo. Hace 100 años, por ejemplo, la industria del automóvil y los caballos, la cría de caballos salió súper perjudicada. Había muchísima gente que se pensaba que el tema de criar caballos iba a durar para siempre y de repente aparece el motor de combustión, el petróleo y toda la industria se va a pique. Todo el mundo antes iba a caballo. Pues lo que yo creo que hay que hacer es, en vez de quejarnos del desempleo, es poner el foco en entender hacia dónde va el mundo. El mundo va a cambiar con o sin mi consentimiento. Lo que tengo que hacer es entenderlo, abrazar el cambio y cambiar con él, ¿no? Adaptarme a la situación. Y creo que la gente tiene que tener el foco puesto en 2 sectores, blockchain y la inteligencia artificial. Y si tienes el foco puesto en eso, te va a ir bien. No te va a faltar trabajo. Exactamente. Y creo que es una de las mayores oportunidades, al menos de los últimos 100 años, puedo decir que estamos ahora posicionados en una oportunidad increíble, que yo ni siquiera tengo palabras para describir cuánto importante es el tiempo que estamos viviendo ahora. Tengo aquí más preguntas y pone aquí Carlos. Sabemos que FedNow de la Reserva Federal comienza en julio y utiliza el sistema Ripple On Demand Liquidity. ¿Creen que tendrá algún efecto en el precio de XRP? Raúl, ¿quieres contestar tú? Que he visto que ya se ha abierto el micrófono. Bueno, de entrada no sabemos si FedNow usa Ripple o XRP, ¿no? FedNow lo que publicó es que está fuera de blockchain su sistema. Desde mi perspectiva es igual entre líneas, ¿no? No usa blockchain FedNow, pero usa proveedores que están dentro del blockchain, ¿no? Entonces ahí estamos en una comunicación entre líneas, ¿no? La conexión que existe de FedNow con Ripple es Volante Pay, que también está Swift, está Ripple, como 2 grandes, y ahí es donde existe una conexión entre líneas, ¿no? Y ahí es donde debemos de leer, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? No va a tener la etiqueta quizá de Ripple, va a tener la etiqueta de FedNow, va a usar varios proveedores, no solo Ripple, sino quizá vaya a usar varias criptomonedas que se liguen, ¿no? A lo que le es útil al proceso de FedNow. Y definitivamente, ¿no? Si entra volumen por FedNow, va a tener un impacto en el precio de Ripple, ¿no? Porque se ocupa XRP para el tema de la liquidez. El punto es cuánto se va a ocupar y de qué manera, ¿no? Actualmente aproximadamente el 52% del supply es el que está corriendo en compras y ventas dentro del mercado. Conforme vaya adoptándose o vaya a tener una adopción mayor Ripple, vamos a ver que ese supply empieza a subir hasta llegar a un 100%. Cuando llegue ese 100%, todo el supply de los tokens de XRP va a estar en el mercado y ahí es donde va a jugar el tema de la oferta y la demanda y la adopción, ¿no? Entonces, son puntos a considerar. No creo que un solo anuncio pueda disparar el precio de manera importante a $1,000, a $5,000, sino que irá tomando adopción. Habrá temas que sí pueden llevar a tener volatilidad en el precio de XRP, como el tema de la demanda, como el tema de cuando se abran las puertas a Estados Unidos para que compre y venda XRP. Yo contestaría diciendo que da igual si tiene impacto en el precio. Tal cual. Porque hay que empezar hay que dejar de hablar de los precios. Sé que a todos nos hace muchísima ilusión, yo el primero, ver a que XRP sube de precio. Pero lo importante es entender lo que está ocurriendo, ¿vale? Es decir, en el mismo periodo en el que empezamos a entrar en una inflación bastante importante, empieza el lanzamiento en marzo, que ya empezó, de ISO 20022 y termina el periodo de coexistencia en noviembre de 2025.
En julio se lanza FedNow. En septiembre se lanza en Texas una CBDC respaldada por metales preciosos, cuando justo a la vez está ocurriendo el proceso de desdolarización, ¿vale? Entonces, lo que hay que poner el foco es en lo que está ocurriendo fuera y entender que la transición está diseñada, no puedes... O sea, lo que está en riesgo es la estabilidad financiera. Entonces, sé que todo nos hace muchísima ilusión ver un impacto o fantasear con la idea de que va a haber un impacto en el precio de XRP por el lanzamiento de FedNow, pero sabemos que hay más de 25 bancos que tienen acuerdos con Ripple y que no lo pueden anunciar por Non-Disclosure Agreements. Con lo cual, públicamente no puedes demostrar nada, ¿no? Pero viendo los cambios en la junta directiva de Ripple y viendo todo el tema de las colaboraciones indirectas de Temenos, Volante, Mastercard, etcétera, y el resto de empresas que están en FedNow Services que usan de forma indirecta Ripple, pues no hace falta ser un lince para llegar a la conclusión de que sí, de que se va a usar. El cómo se va a desarrollar exactamente es que es imposible. Es imposible saber cuándo subirá el precio, a cuánto llegará y, o sea, cómo va a ser lo que estamos es la letra pequeña. Volvemos al tema de la letra pequeña. ¿Cómo va a ser el proceso? Es que es imposible saberlo. Entonces, creo que es importante entender, volver a tener una visión lo más macro posible y saber por qué estás aquí, ¿no? Es decir, ¿qué pretendo decir? Que la gente no se desilusione porque de repente llegue julio y XRP se va a 0,50, ¿vale? Porque pensaremos que no se está usando o bueno, te puedes desanimar porque no estás viendo impacto en el precio, ¿no? Pero creo que con el paso del tiempo todo lo que está ocurriendo está confirmando lo que estamos diciendo. Es decir, se está implementando desde marzo ISO 20022 y mucha gente esperaba un impacto en el precio y es verdad que ha subido, pero quizá no ha subido lo que la gente se esperaba, ¿no? Entonces, hay que mantener las piezas del puzzle a una visión macro y estar a largo plazo. O sea, esto hay que pensarlo a largo plazo. Obviamente, 2025 creo que va a ser una fecha importante porque a partir de noviembre es cuando literalmente se va a cerrar todo el antiguo sistema financiero, o sea, va a estar basado en blockchain y ahí sí que tendremos que ver un impacto. A partir de noviembre, yo creo que va a haber movimiento entre ahora y noviembre de 2025. Es un periodo largo, son 2 años, pero a nivel macro, 2 años no es tanto. 3 años, perdón, no es tanto. Sí, estoy muy de acuerdo con Francisco y Raúl. Y yo veo que la cuestión del precio tampoco importa mucho porque estamos aquí para el largo plazo, como ha dicho Francisco, ¿no? Yo no estoy aquí para que mañana XRP llegue a $1, perdona, y tengo en mi cabeza vender y hacer el doble del dinero. No es para eso que estamos aquí para una revolución financiera. Y es normal que en una revolución financiera van a existir muchas etapas. Y yo creo que el verdadero triunfo está en quedarse aquí durante todas esas etapas hasta el final. Y más una cosa importante, sí, por ejemplo, el ISO 20022, que llegó hace algunas semanas, y sí que tuvimos un impacto. Es difícil decir si estaba verdaderamente relacionado con el precio, pero sí que tuvimos un impacto en el precio de XRP, ¿no? Que estábamos en los 37, 38, ahora estamos arriba de los 50, 52. Entonces XRP es del top 10, es la moneda que ha más subido en los últimos 60 días. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que importar con el precio, al menos a corto plazo. Estamos aquí para posicionarnos hasta un 2025, 2026, para que ahí sí se pueda hacer un cash out de manera productiva. Pero lo más importante es que durante este proceso tenemos sí oportunidades en el XRP Ledger y también creo que podemos dejar un espacio para hablar un poco, Francisco, otra vez del XRP Ledger, porque yo veo que es la cosa más importante en este momento. Eso sí que la gente se puede posicionar y hacer lucros más de manera adelantada hasta que XRP llegue a subir.
Y aquí tengo más algunas preguntas antes que empecemos a hablar un poco de XRP Ledger. Voy a contestar una de Mr. XRP y otra de Fabio, que pone aquí. Fabio pone, ¿hay otra criptomoneda con las mismas características de la XRP que puede tomar la posición de XRP? Y esa la puedo contestar yo a esa pregunta. Y vamos a ver de la siguiente forma. Sí que hay otras monedas con las mismas, idénticas características de XRP, pero todas estas monedas existen solo en el XRP Ledger. Es decir, XRP es una moneda. El XRP Ledger es donde existen otras monedas con las mismas características de XRP. Por ejemplo, una que estoy envolvido yo, que es la XRP Healthcare, XRPH, que en plan tiene las mismas tokenomics. Si yo voy a enviar dinero en XRPH, por ejemplo, esa moneda va a transaccionar en 3 segundos exactamente como XRP, va a tener los mismos costos de transacciones, va a tener las mismas características, pero la diferencia de liquidez es muy grande. Es decir, XRP está envolvida con los bancos, XRPH está envolvida con otras áreas de la salud, de la sanidad. Entonces, aunque sí, ellas tienen características en sentido de tokenomics idénticas, porque las dos existen en el XRP Ledger, y voy a poner eso de otra forma. XRP es solo más una moneda dentro del XRP Ledger, pero no hay una posibilidad, al menos a mi parecer, que alguna otra moneda vaya a tomar la posición de XRP, porque XRP tiene toda la infraestructura de Ripple por detrás de la XRP y tiene el desarrollo en nivel financiero que las otras monedas no tienen. Entonces, contestando esta pregunta, no hay otra moneda que pueda tomar la posición de XRP. ¿Vosotros están de acuerdo conmigo, Francisco y Raúl? Sí, o sea, justo lo más importante de todo lo que has explicado es que no es solamente el apartado tecnológico, o sea, una parte es el apartado tecnológico, ¿vale? Que puede haber proyectos que se puede discutir si son mejores o no, pero realmente si es mejor o no es irrelevante. ¿Por qué? Porque hay otro apartado que la gente no tiene en cuenta cuando hablan de este tipo de proyectos, y es que tú tienes que tener a la banca de tu lado. Es decir, si tú tienes un modelo de negocio que básicamente significa que la banca va a tener que espabilar para no quedarse atrás, tú tienes que tener una actitud de colaboración con la banca para establecer relaciones para ayudar a la banca a actualizarse, ¿vale? Esto Ripple lo lleva haciendo 10 años. No tardas años, en concreto una década, en establecer todas esas conexiones y esa curva de aprendizaje, porque en cuanto ayudas a un banco, la primera vez que ayudas a un banco, pues hay una serie de curvas de aprendizaje, una serie de errores que se cometen, que luego con el segundo no cometes. Y en el segundo cometes una serie de errores que con el primero no cometiste, pero sí cometiste con el segundo. Y la curva de aprendizaje va aumentando. Es decir, no solamente el apartado tecnológico, sino es el apartado de experiencia que Ripple tiene 10 años desarrollando en todo el ecosistema financiero tradicional, y que ya tiene establecido, que ya ha ayudado a 300 instituciones financieras. Entonces, no es solamente la parte tecnológica, sino haber llegado el primero. Perdona si te he interrumpido, pero es como decir, porque FedNow está relacionada con Cypherium, ahora vamos a decir entonces que Cypherium tiene más relevancia que XRP, por ejemplo, que Cypherium no existe, no hacen no sé cuánto tiempo, pero seguramente ni la mitad de XRP, por ejemplo. Yo he visto en CoinMarketCap el trading de Cypherium y creo que el trading empezó hace como 2 años. Pues 2 años. Entonces, estamos hablando de que Cypherium no ha estado involucrado con el estándar, en el desarrollo del estándar ISO 20022. Solo hay 2 empresas del sector de las criptos que es que la gente pasaba estos datos por alto como si fuese irrelevante, ¿no? O sea, solo hay 2 empresas que están relacionadas con el estándar, que son miembros fundadores del estándar ISO 20022. Uno es Ripple y otro es Stellar, porque los que son compliant con el estándar son las empresas, no los tokens. Es decir,
si hay alguien que pueda hacer la competencia, podría ser Stellar. Pero toda la atención gubernamental está pivotando hacia, o es más evidente en Ripple y en XRP. Claro, mucho más. Que yo creo que van a ser más un complemento que otra cosa. Otra pregunta aquí de Twitter. Piensan que la moneda del FMI, creo que es el Fondo Monetario Internacional, podría ser otra distracción. Esa pone Mr. 1, 2, Mr. 1, 2, 3, Mr. 1, 2, 3. Que va relacionada, creo, con una pregunta acá que dice: buenas tardes desde Madrid. ¿Podéis comentar algo acerca sobre Unicoin que sacó el FMI, Fondo Monetario Internacional? Bueno, como es un poco lo mismo. Es importante explicar que las CBDCs, o sea, hay una competición. Las CBDCs, para empezar, una cosa es la CBDC dentro de un país y luego otra cosa es la CBDC interbancaria, ¿vale? Que es una versión, las CBDCs son simplemente una versión digital de las monedas normales. Entonces, yo no lo veo como competición, lo veo como complemento. Es un poco lo que hemos comentado antes, la noticia de antes del Fondo Monetario Internacional lanzando esta moneda. Ripple está de por medio y yo lo enfocaría más en el apartado de las distracciones. Es decir, va a haber muchas distracciones, pero que no van a estar relacionadas con las criptos, sino con cosas que están ocurriendo alrededor. La guerra de Taiwán. Trump siendo acusado por una prostituta. Biden acusado de negocios turbios con su familia, con China y Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania. Entonces, creo que las distracciones van a ir más por esa línea y no tanto por el apartado de las criptos. O sea, van a querer que el foco, las distracciones van a ir enfocadas a que la gente tenga atención lejos del ecosistema de las criptos y de las CBDCs y de blockchain y más en pues el Mundial de Fútbol, Shakira que se pelea con Piqué, Taiwán, etcétera, ¿no? Y mismo aquí dentro del ecosistema de la comunidad de XRP, nosotros vemos las discusiones que van acerca de cosas completamente inútiles, que es una energía que las personas ponen y que al final no lleva a ningún lado, y poco vemos gente hablando de la importancia del ecosistema, de la importancia del XRP Ledger, de la importancia de posicionarse bien ahora en este ecosistema. De eso prácticamente nadie está hablando. Exacto. Simplemente haría hincapié en el ecosistema del XRP Ledger. De hecho, vamos a montar el 29 de abril en Madrid, está montado ya. Anunciaremos en la ubicación dentro de poco. Un meetup, ¿vale? Un meetup, para el que no lo sepa, es simplemente una quedada. Es simplemente quedar para desdigitalizarnos, quedar a tomar un café, una caña, lo que quieras, en una Coca-Cola, y básicamente que nos conozcamos. Y es para promocionar, no para promocionar, es para empezar a hablar y a intentar crear sinergias sobre el XRP Ledger, porque hablamos mucho sobre XRP, pero hay que empezar a generar comunidad, y vamos a empezar por Madrid, empezar a generar comunidad en torno al Ledger de XRP para que la gente pues piense, ¿no? Quiero involucrarme en ese sector, pues oye, júntate con desarrolladores, estará Eduardo, estaré yo, estará Víctor, que trabaja en Peer Systems Technology y que es desarrollador. Es decir, habrá inversores, es decir, vas a poder conectar con gente y la idea es que te involucres. Entonces hay que empezar a dejar un poco las peleas de lado, empezar a construir y quizá no puedas ir a Madrid, pero lo puedes empezar a montar tú en la ciudad en la que estás, ponerte en contacto con xrp.org y decir, oye, quiero crear un grupo en mi ciudad sobre el ecosistema de XRP y empezar a generar comunidad, a construir, no tanto a criticar, que es muy fácil criticar y llenarnos la boca, a aportar a la comunidad, porque literalmente está todo por construir y simplemente si te posicionas en un sector en el que va a haber poca competición y mucho crecimiento orgánico, va a ser mucho más fácil que las cosas te vayan bien antes que si decides no
no involucrarte o quedarte quieto simplemente. Genial, genial. Pues yo estaré en Madrid con Francisco, entonces quien quiera venir con nosotros, déjame solo repetir cuál era el día mismo, el 29 de abril, sábado 29 de abril. Bueno, estamos aquí con mucha gente en Twitter. Si queréis hacer preguntas, yo veo aquí sigue Carlos, que nos ha pasado artículos muy interesantes. Está George, Albert, Mudo, Mark, Fabio, Mr. 123, Jorge, Roberto, Alexandre. Bueno, hay mucha gente. Agustín. Si tenéis preguntas, podéis poner aquí en la chat. A ver si hay algo nuevo aquí. Y vosotros, Raúl, Francisco, Sí, ¿de qué queréis hablar? Aquí tenemos una pregunta. Por favor, ¿podéis explicar un poco el funcionamiento de ODL, On Demand Liquidity? Me cuesta un poco entender cómo funciona la parte de crecer la liquidez y la función de XRP dentro. Pues mira, sí, si quieres empiezo contestando yo. Básicamente, el problema es el siguiente, ¿vale? Los bancos, cuando tú haces una transferencia, los bancos no envían el dinero. Lo que hacen los bancos es bloquean dinero en unas cuentas que se llaman nuestro accounts y, por ejemplo, imagínate que el Banco Santander quiere enviar dinero a Argentina, ¿vale? Ellos lo que hacen es prefinancian y bloquean una serie de dinero, unas cantidades X, vamos a decir 100 millones, para que cada vez que haya transferencias, en vez, el dinero se pueda entregar de forma instantánea, simulada, pero en realidad no hay un intercambio, ¿vale? No hay un intercambio. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema financiero desde hace más de 50 años, ¿vale? Hay una revolución entre medias que es Internet y ahora blockchain. Y blockchain lo que permite es que los bancos cuyo modelo es prestar dinero, si adoptan on-demand liquidity, lo que les permite es desbloquear esas cantidades de dinero para prestar dinero, ¿vale? En vez de tenerlo sentado sin hacer nada en una cuenta corriente en un país, lo que hacen es poder usar ese dinero para prestar. Entonces, le estás produciendo un beneficio al banco importante. Eduardo, creo que hay problemas con el micrófono. No, he escuchado. Sí. Ah, vale. No sé cómo lo veis vosotros, no sé si es contestar, es intentar simplificar. Yo creo que en vez de hablar sobre la parte tecnológica, que es como un microondas, yo realmente no sé cómo funciona un microondas. Un microondas, no sé explicártelo. Lo que sé es que calienta la comida. Entonces, la gente lo que tiene que entender es que el problema que le solucionan a los bancos es que les libera liquidez. Les da la opción de tener liquidez, o sea, de tener efectivo, circulante, rápido y no pillarte los dedos porque de repente te quedas sin dinero. Claro. Bueno, podemos poner en palabras más simples para las personas que no entienden cómo funciona, es que el XRP va a actuar como una puente entre dos monedas fiduciarias. Se lo he dicho bien en español, ¿no? Monedas fiduciarias. Entonces, en última instancia, liquida los pagos de moneda local del destino del pago. Es como decir que los bancos necesitan liquidez y que XRP va a proporcionarles la liquidez que los bancos necesitan a través de ODL. Y adicional, solo agregaría que el banco o la empresa, la institución financiera, tendría ahorros significativos, ¿no? Por eliminar ese pool de liquidez, ¿no? Que tendría en euros, en pesos o en cualquier moneda. Exacto. ¿Qué más preguntas hay? ¿Hay más preguntas en Twitter o en YouTube? Sí, estoy mirando ahora, un segundo. Si vosotros tenéis alguna otra, podéis poner. Me pregunto una, ¿cuándo vamos a tener este espacio en inglés? CryptoGrow me pregunta. No sé. Va a ser en español por ahora, ¿no, chicos? La idea es que por ahora sea en castellano. Quizá en un futuro se pueda valorar la posibilidad de hacerlo en inglés también. Pero en inglés hay muchísima información ya. Es que lo que sabe mal es que hay mucha información en inglés y poca en castellano. Sí, ese es el objetivo de esta discusión en español. A ver, aquí pone George,
por qué Estados Unidos se está disparando en el pie con el juicio a Ripple. Ah, todo es, donde es toda una farsa para darle tiempo a los bancos a estar listos y qué implicaciones tiene JP Morgan en este caso y qué moneda digital usará JP Morgan. Escuché que utilizará XCN. XCN, ¿cuál es? Que ahora no me acuerdo bien. Será Ni idea, Onyx, no la conozco. Onyx Coin, ¿no? Creo que es Onyx Onyx. Coin. ¿Sí? Puede ser, si me acuerdo bien, era Onyx Coin. Si no recuerdo mal, Onyx Coin no cumple exactamente la misma función que Ripple, es decir, que XRP, sino que es un complemento. No me acuerdo exactamente la parte técnica cómo era, ¿vale? Pero sí que cuando salió la noticia me informé y vi que simplemente es de hecho es un potenciador del sistema. No me acuerdo exactamente los detalles del proceso, pero la pregunta era, sí, la SEC, contestando el tema de la SEC. Sí, Bueno, ¿por qué Estados Unidos se está disparando en el pie? Vamos a ponerlo en forma más simplificada. Bueno, yo creo que es más una palabra que explicó Raúl en las llamadas de la semana pasada, que es más una intervención. Es decir, para mí Ripple, que estoy bastante de acuerdo, está intervenida. Está intervenida porque están esperando a un momento más crítico para desatar todo el potencial verdadero que tiene realmente, que son todas las colaboraciones con los bancos centrales, con la banca comercial, y plantearlo de otra forma. ¿Qué pensaríamos de Ripple si no hubiese un pleito de por medio? Sería como demasiado evidente, ¿no? La única sombra de duda que hay en Ripple es el pleito, y aún así está captando la atención de la gente por la cantidad de conexiones que hay y porque es insultante la cantidad de clientes que tienen del sector financiero tradicional, bancos centrales. Imagínate si, además de todo lo que ya han construido, no tuviesen el pleito con la SEC. Es que nadie estaría hablando de Bitcoin, estarían hablando todos de XRP. Entonces, ¿por qué? Porque sería súper evidente, ¿no? Entonces yo lo veo más como una cortina de humo, una distracción, que de hecho les conviene muchísimo, porque todo el tiempo en el que existe la sombra de la duda sobre XRP, ellos pueden ir preparando el terreno para atacar el resto de activos digitales que no consideren que son beneficiosos para ellos, ¿no? Es decir, ahora justo cuando se acerca el momento de la claridad regulatoria, que puede venir en cualquier momento, es cuando estamos viendo como la SEC empieza a atacar al resto de proyectos, cuando Ripple ya ha pasado por todo este tormento, ¿no? Entonces va a ser como que toda la atención de la gente va a estar focalizada en XRP y en Ripple, cuando justo se pone la siembra de la duda en el resto de proyectos. Entonces, creo que el timing es buenísimo y que tiene mucho más sentido ahora que empezasen con Ripple, con XRP, antes que con cualquier otra empresa. O sea que Sí, es un show, básicamente. que no es una casualidad que han elegido Ripple. O sea, podrían haber elegido otras 100, 200, 300 empresas, pero por algún motivo han elegido que sea la primera Ripple y que eso va a hacer con que XRP sea la primera criptomoneda completamente regularizada y así pueda entrar finalmente el dinero institucional que todos estamos esperando. ¿Tú cómo lo ves, Raúl? Sí, de acuerdo. Como lo decía la sesión pasada, ¿no? Desde mi perspectiva, Ripple está intervenida, no demandada. Y bueno, todas las conexiones, ¿no? Es lo que nos indica, ¿no? El por qué parte del gobierno está dentro de Ripple y parte de Ripple está dentro del gobierno, ¿no? No es casualidad. Y también otra cosa a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué otros tipos de proyectos que fueron demandados, como Library, como Kraken, ya han sido resueltos, ¿no? En menos de un año? Y otros proyectos como Ripple, que en teoría es algo muy similar, llevan años sin resolución, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, Ripple se dieron cuenta de la tecnología de Ripple, la demandaron, le intervinieron para hacer algo más grande, ¿no? Y lo que estamos viviendo es esa adopción, ¿no? Cuando estén listos para aprender el switch
para lo que deba de funcionar dentro de Ripple, lo harán, ¿no? Y relacionado es un tema, ¿no? Que nos preguntan aquí, ¿cuándo creen que terminará la demanda? Va relacionado a mucho de lo que dice Fran, ¿no? Enfoquémonos más en el proyecto, ¿no? Realmente el tema de la demanda es irrelevante si consideramos todo lo que hay detrás, ¿no? Y todos los países en donde ya está Ripple funcionando, lo que hablamos de Montenegro, de la CBDC, etcétera. Aquí otra pregunta, pone Roberto, dos tipos de CBDC, bancos centrales y CBDC de los BRICS, que sí estarán respaldadas en oro. Los BRICS son 100 y pico países que van directamente o indirectamente van a formar parte de BRICS. Si los países BRICS utilizan XRP, las transacciones XRP podrían irse a precios inimaginables. Sí, realmente no sabemos, hay muchísimas teorías sobre cuánto puede llegar a valer, ¿vale? Pero vuelvo a repetir lo mismo. Hay que dejar de olvidarse, hay que empezar a dejar de hablar de los precios y hablar de utilidad. Y en base a la utilidad vendrá el reflejo, eso se verá reflejado en el precio. Entonces, sí, la pregunta exactamente cuál era, perdón, es que se me ha ido ¿qué pregunta ha hecho él? Si eso podría llevar a XRP a precios inimaginables. Sí, realmente no sabemos cuál es el límite, no sabemos cuál es el techo. Es como intentar adivinar cuánto puede llegar a valer una acción de Amazon cuando ni siquiera tenían el modelo de negocio montado que tienen ahora de Amazon Web Services, empezaron vendiendo libros, ahora te venden hasta mangos de nevera, es decir, estamos en una etapa muy, muy temprana y la gente va a ganar dinero, sinceramente, dependiendo del tiempo que aguanten el activo digital. Sí, y es difícil hacer una previsión porque tampoco sabemos cómo va a ser el nuevo sistema financiero. Entonces yo puedo decir va a llegar a $100, pero es que no sabemos cuánto va a ser $100 en 5 años. No sé si me he explicado bien, ¿sabes? O sea que puede haber un cambio muy grande en el sistema económico de un análisis más, o sea, macro. Vamos a mirar a lo largo del planeta, de todo el mundo. Y nosotros no sabemos también cómo va a estar, por ejemplo, con el oro, si el oro va a tener un papel que va a haber una revalutación, no sé cómo se dice en español, una revaluación del precio del oro. Sí, entonces es muy difícil hacer una precisión, o sea, va a estar 100, 200, 300. Y aquí me pone, acerca de eso también pone Carlos, si podéis traducir este tweet de David Schwartz. Y aquí voy a mirar, eso es de hace 6 años y creo que es interesante que podemos analizar eso muy rápidamente porque está hablando justamente del precio de XRP. Y aquí ponía David que alguien seguramente le ha preguntado cuál sería el precio de XRP y él ha contestado it all depends how big you want to dream, o sea que va a depender mucho de cuánto grande quieres soñar. Y ponía si Ripple pudiera capturar el mercado de Bitcoin, o sea, el market cap de Bitcoin, llegaríamos a los $2. Eso es lo que pone él. Pero eso es un análisis de 6 años atrás. Y encima llegamos, ¿no?, a un 1.84 en 2019, por ejemplo. Después pone, what if Ripple captures the value of all high friction international payments that are now occurring? Y me tenéis que ayudar a traducir, que traducir así muy rápidamente me viene difícil en directo, pero en teoría pone, ¿qué pasaría si Ripple pudiera capturar el valor de todos los, ¿cómo se dice en español? High Friction International Payments, los pagos internacionales de fricciones. Sí. Y bueno, los pagos internacionales de fricciones que están ocurriendo, y él pone que podría llegar ahí a los $20. Y después pone David, ¿qué pasaría si Ripple capturara el valor of an increasing value of international
payments driven by the reduction in friction. Eso en español sería... ¿Puedes repetir? Sí, pone... What if Ripple captures the value of an increasing volume of international payments driven by the reduction in friction? ¿Qué pasaría si Ripple captura una cuota de mercado de un mercado que se está reduciendo su fricción y que está aumentando? Ah, sí. Y ahí él ha puesto $120 por XRP. Eso es un artículo de David Schwartz. Y yo ahí creo que, digo, en general, lo que dice David Schwartz, porque digo, sí me acuerdo del tweet, es justo lo que de alguna manera hemos hablado, ¿no? El token de XRP soluciona un problema de liquidez, ¿no? Y tenemos muchos componentes de liquidez en el mercado. Tenemos el tema de los pagos internacionales, que Ripple funciona muy bien. Tenemos el tema de los CBDCs, pero el dinero del mundo es más complejo, ¿no? Tenemos el tema de las acciones, el tema de los productos derivados, futuros, bienes raíces. Entonces, un poco ligado a lo que dice David Schwartz, ¿no? Bueno, ¿cuánto debe de valer XRP o cuánto puede valer, ¿no? ¿Valdrá $1 si adoptamos el mercado de los pagos internacionales? ¿Valdrá $100 si nos metemos a productos derivados? ¿Valdrá $200 si agregamos el tema de bienes raíces? Pero realmente es especulativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un hecho que XRP vaya a estar dentro de una tokenización del sistema de acciones o que vaya a estar dentro de los bienes raíces, ¿no? Quizá algunos proyectos lo estén, pero no todo el mercado, ¿no? Entonces, como bien decían, ¿no? El calcular el precio de Amazon cuando vendía libros era muy prematuro, ¿no? Porque no sabíamos el potencial que podía generar Amazon. Si va a quedar con la venta de libros, como una tienda en línea de libros y ropa o como lo que es hoy, ¿no? Toda una infraestructura compleja y grande, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la evaluación del precio, ¿no? Yo lo que recomendaría justo, ¿no? Es ver el potencial de todo esto a largo plazo y es mucho de lo que dice David Schwartz, ¿no? ¿Qué tanto quieres soñar, ¿no? Haz una tablita donde diga, si adopto esto, vale esto el precio de XRP, si adopto esta parte del sistema, vale eso, ¿no? Pero queda ahí en especulación, no en que sea o vaya a ser una realidad. Tengo aquí más una pregunta de Leonardo Grauer y me pone, China y Rusia van a trabajar con XRP. Yo a eso le contestaría que si estamos hablando de XRP a hacer la on-demand liquidity para bancos en todo el mundo, entonces va a ser difícil un país que no utilice XRP para transferir dinero. Pero yo más acerca de eso, la verdad es que de China no tengo así demasiada información también porque los chinos hacen las cosas muy como sin que el mundo se entere, ¿no? Pero en 2016 el Banco Central de Rusia ha conducido una búsqueda acerca de cross-border payments utilizando la plataforma de Ripple y también hablando mucho del uso de XRP. Eso lo ha hecho un banco de Rusia. Y se vamos a analizar después que Rusia le han echado del SWIFT. Entonces que se empezaron muchas especulaciones que cómo va a solucionar la cuestión de SWIFT Rusia. Entonces sí que tiene una probabilidad muy grande de que utilicen abiertamente XRP, especialmente porque Rusia ahora también está trabajando con gold-backed digital assets, o sea, activos envolvidos con metales pesados y el oro. Entonces, en mi parecer, sí que Rusia va a utilizar XRP. ¿Tenéis algo que agregar acerca de eso? Sí, yo lo que quería compartir es la siguiente idea. Cuando tú consigues cierto volumen, ¿vale? Cierto volumen de clientes, como pueden ser bancos centrales, bancos comerciales, etcétera, se produce el efecto network, ¿vale? Que lo que ocurre básicamente es que no hace falta que seas la mejor tecnología, simplemente has conseguido tal volumen de clientes que concentras
toda la atención del resto del sector. Y voy a poner un ejemplo que la gente lo va a entender muy, muy fácil. El arroba de los email. El arroba de los email es un trozo de código abierto que todo el mundo puede ver y que simplemente lo que busca es que no haya duplicidad en el sistema de comunicación de información, ¿vale? Lo usa Gmail, lo usa Yahoo, lo usa todo el mundo, Hotmail. Y se usa un único código, uno solo, para 8.000 millones de personas en el mundo que envían email, que probablemente no sean 8.000 millones, es menos porque no todo el mundo tiene acceso a Internet. Pero si para algo menos importante, que es la información vía texto, con documentos, etcétera, usamos un único código, para algo como la comunicación interbancaria, va a haber un único código. Obviamente va a ser multi-chain, ¿vale? Ya hemos hablado, pues eso, IOTA, XRP y una serie de blockchains que van a ser como los raíles. Pero la autopista, por así decirlo, va a ser XRP y encima de XRP pues va a haber camiones, encima de la autopista va a haber camiones, va a haber coches, quizá una bicicleta, un patinete. Habrá distintos tipos de blockchains montados encima de la autopista. La autopista va a ser el blockchain de XRP. Con lo cual, no puede haber distintas autopistas, tiene que haber una. Y por eso es tan importante el hecho de ser el primero, de haberte posicionado antes y de llevar 10 años en el sector. No es tanto el tema de la tecnología, sino de las conexiones y el networking que has podido crear durante todos esos años, donde has ido construyendo y trayendo clientes a la autopista, ¿no? Entonces, eso produce un efecto llamada. Y otro ejemplo, Facebook, mucha gente, yo incluido, no me elimino Facebook simplemente, a pesar de que llevo años sin usarlo, simplemente por la cantidad de gente que he conocido a lo largo de mi vida con la que he conectado a través de Facebook. Porque has conseguido crear un efecto networking. Entonces, eso Ripple lo ha hecho muy bien. Sí, y se podemos agregar que Ripple tiene no solo la mayor liquidez, la mayor confianza del mercado, pero también tiene la mejor tecnología, ¿no? Si estamos hablando del XRPL, o sea que tiene todos los elementos, no solo, como has dicho tú, Francisco, el potencial de los inversores, de las personas que están envolvidas en Ripple, de los bancos, pero tiene también la tecnología, o sea, sí sabemos que estamos de la parte correcta. Exacto. Raúl, ¿quieres agregar algo a esto? No, totalmente de acuerdo con ustedes. Y aquí pone, Carlos, pienso que los bancos centrales ya fijaron el precio de XRP como moneda de reserva mundial y bueno, que XRP se ha desarrollado para ser la moneda de reserva mundial, eso es indiscutible, lo ha dicho Brett Garlinghouse. Y lo que estamos viviendo es un espectáculo orquestado para darle sentido a la transición. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Carlos, no sé qué pensáis vosotros. Raúl, ¿quieres...? Sí, Diego, ya lo hablamos anteriormente, ¿no? Todo lo que está pasando, las noticias, ¿no? Arrestan a Trump, cómo desvían toda la atención fuera de lo que realmente está pasando, ¿no? Que es el tema económico y cómo la gente va a adoptar toda la tecnología, toda la nueva tecnología, ¿no? Y es como suele hacerse, ¿no? Desviamos la atención, volteamos hacia un lado, mientras del otro lado estamos preparando todo, preparando el terreno para que llegues con tu banco y ya exista una moneda digital, dinero digital, una CBDC, y evitemos un poco la fricción, ¿no? Que puede haber si llegaran y te dijeran, ¿sabes qué? Vamos a implementar este sistema y a partir de ahora va a ser así, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo justo es una época llena de distractores, de mucho ruido, como bien decías, ¿no? Que Piqué se peleó con Shakira, que pasó esto en Estados Unidos, esto en Europa, y la gente también está aturdida de alguna manera
en todo lo que está recibiendo de información y no se está dando cuenta de toda la parte del sistema financiero, ¿no? Que estamos viendo del cambio tan importante que va a producir que se abra más la brecha entre la gente de clase media y la gente de clase alta, ¿no? Entonces, toda esa parte, toda esa infraestructura para los que estudien, estén listos, puede beneficiar bastante en su generational wealth. Yo creo que a lo que está haciendo referencia el que ha escrito ese a una entrevista que concedió J.P. Linda Jones, en el que explicaba que un amigo suyo que trabajaba en un banco central, el Banco Central de Australia, o sea, un banquero central, él explicó a esta mujer, Linda Jones, que el Fondo Monetario Internacional había fijado el precio de XRP y textualmente, abro comillas, en the thousands, es decir, en múltiplos de miles, para dar estabilidad al sistema financiero. Esto es lo que explica ella bueno, lo explica a través de otra persona. El tiempo dirá si es verdad o no, si era un bulo, si es un rumor o no. El tiempo pone todo en su sitio, pero desde luego corren muchos rumores sobre lo que acaba de explicar, la referencia que acaba de explicar ahora el tuit, sobre el precio prefijado por parte del Fondo Monetario Internacional, por parte de los banqueros centrales, para dar estabilidad al sistema financiero. ¿Qué más preguntas hay por allí? A ver, estoy leyendo los comentarios. Aquí nos pone Mr. Josh. Buenas noches, damas y caballeros, mirando desde Asia. Qué bien, me pone aquí la bandera de Japón. Muchos saludos. Pone Leonardo. Ditton habló sobre la fecha de finalización. Lo ha puesto en portugués, pero creo que quiere decir ¿cómo se dice en español? Ahora se me ha mezclado el portugués con el español. Finalización del caso Ripple y la SEC el 6 de mayo de 2023. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que hay mucha especulación acerca de cuándo va a terminar el caso y creo que eso también se encuadra mucho en la categoría de las distracciones, porque de verdad que no importa exactamente el día que va a terminar el caso, ¿no? Sino la dirección macro a que estamos caminando ahora. No sé qué pensáis vosotros, Raúl y Francisco. Yo pienso que si hay algún tipo de acuerdo o algún tipo de sentencia, se verá reflejado antes en el precio y se verá reflejado con una subida importante. No sé en qué porcentaje, pero una subida importante, desde luego. Algo que será como no habitual, algo a lo que no estamos acostumbrados a ver. No sé en qué porcentaje ni qué subida, pero desde luego será un indicador de que han llegado a un acuerdo. Y al cabo quizá de días o horas, 48 horas o así, podamos ver una resolución. El hecho de que no haya movimiento en el precio es un indicador de que no hay un acuerdo por ahora, o no se ha hecho público, o no se ha filtrado la información. En cualquier caso, lo importante es no distraerse con las fechas y con el cuándo, sino simplemente entender la utilidad del proyecto, las conexiones que tiene y que cuando el río suena, agua lleva. Es decir, todos estos rumores que hemos dicho antes de que el Fondo Monetario Internacional ha prefijado el precio para proveer de liquidez, no ocurre ni con Bitcoin ni con Ethereum. Siempre son los rumores en el mismo sector, con el mismo proyecto y con las mismas personas, que es Ripple y XRP. Entonces, hay que mantener la visión macro y entender que hay muchas piezas del proceso que no entendemos. Sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, creo que aquí por ahora no hay más preguntas. No sé si vosotros queremos empezar a nuestras conclusiones. Sí, ¿con qué queréis? ¿Con qué ideas queréis que la gente se vaya en la llamada de hoy? Una frase.
Yo me quedaría con no dejemos que la información que existe actualmente nos distraiga, ¿no? Y sobre todo con Ripple, ¿no? Que el tema de la demanda, si adoptaría este proyecto, adoptaría el otro, enfoquémonos en hechos y en el proyecto. Yo muy de acuerdo, enfocándonos en los hechos, en las cosas reales y no en los comentarios de las redes sociales, y para que la gente también se enfoque mucho en el XRP Ledger, más que solo acerca del XRP, o sea, aprender más sobre cómo funciona el XRP Ledger y cómo construir una comunidad y cómo poder beneficiarse de todo este proceso en los próximos meses. Y Francisco, ¿cómo querías terminar a esto? Yo voy a decir una sola frase solamente para que el mensaje sea claro y no es un consejo financiero, pero la frase es la siguiente: pon tu foco en seguir acumulando sin distracciones. Punto, fin de la historia. Va a haber muchísimas distracciones, mantén tu foco. Aquí un último comentario que me pone Maverick XRP. No hablo bien español, pero quiero hacer una observación. El público laico está poniendo atención al valor, algo que no marca diferencia. XRP es utilidad. Sí, y de eso hemos hablado. O sea, muy de acuerdo que hay que enfocarse en la utilidad y no en las pequeñas fluctuaciones de precio que está pasando ahora mismo. Bueno, para todos que nos están mirando, muchas gracias a todos. Veo que hay muchas personas aquí ahora. Vamos a tener ese espacio todos los miércoles. El horario es algo discutible, ¿no? Porque yo veo que para Raúl eso empieza como a las 5 de la mañana, ¿no, Raúl? Sí, es correcto, pero está buenísimo. Digo, el compartir este espacio es algo bastante interesante y debemos de acordar horarios, ¿no? Para llegar a todo el público de los diferentes países que tenemos. Que se te viene más fácil, la próxima semana podemos empezar un poquito más tarde, ¿no? Para que no tenga Raúl que madrugar a las 4:30 de la mañana. Claro. Pero bien, a mí me da igual porque estoy en Grecia y aquí ahora son las 4, o sea, para mí empieza a las 2 y para Francisco empieza creo que a la 1 de España, ¿correcto, Francisco? Correcto, sí, yo no tengo ningún problema en retrasarlo o incluso cambiarlo de a más tarde para que sea más... Lo anunciaremos para la próxima semana, seguro. Os diremos a qué hora lo hacemos. Y nada, un placer estar también otra semana con vosotros, con Raúl y con Eduardo. Siempre se aprende. Y a ver qué ocurre en 7 días, porque en 7 días pueden ocurrir 1000 cosas y más en el sector de las criptos. Así que... Nada, si queréis decir algo más antes de cerrar. Hay más unos comentarios aquí. Nos saluda Jorge desde México. Leonardo, muchas gracias también por las preguntas y todo lo que has puesto aquí en la discusión. Mr. George pone bullish on XRP Healthcare and XRP Ledger y estoy muy de acuerdo con eso también. Y me pone aquí Maverick, en Brasil son las 10 de la mañana, entonces un abrazo para el Brasil porque también falo portugués. Y bueno, creo que nos vemos todos la próxima semana. Muchas gracias a todos. La grabación de este espacio va a estar disponible en Twitter, o sea, si hay algo en este espacio que os ha interesado y queréis escucharlo otra vez, porque la última semana muchas personas me han preguntado y eso va a estar disponible, lo he activado la grabación. Y además, muchas gracias a todos, Roberto, George, todas las personas que nos han puesto preguntas, a Carlos y a todos los demás que están aquí presentes hoy. Y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Raúl. Invito también a todos aquí en el espacio para que den un follow tanto a Francisco cuanto a Raúl para que fortalecemos esta comunidad en español, que es un espacio muy importante porque se ve que hay muchas cosas en inglés, pero muy pocas en español. Yo creo que os viene mucho más fácil si tenéis amigos o personas de la familia que no se enteran de la XRP y que queréis compartir información, pero no hay mucha información. Podéis siempre compartir el link de las discusiones en español y creo que eso tiene un beneficio a todas las personas. ¿Alguien quiere adicionar algo más? Saludos de Perú. Muchas gracias, George. Y bueno, hasta la próxima.
Gracias y que estén bien. Hasta la próxima. Gracias y un saludo. Nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Chao, gracias.